Hola y bienvenidos a un nuevo video de MCMAT. Continuamos en la unidad número 7, métodos de conteo para segundo año de bachillerato. Vamos a hacer la clase 3.4, demostraciones usando conteo de caminos. Vamos a trabajar un tema bastante bonito en el cual vamos a poner en práctica lo que ya aprendimos acerca del conteo de caminos para realizar algunas demostraciones en las cuales vamos a tener que utilizar creativamente todo ese conocimiento. Vamos a dar inicio y nos dice el problema inicial. Demuestra utilizando un argumento por caminos la propiedad recursiva de Pascal n más 1 combinado con r más 1 igual a n combinado con r más n combinado con el factor r más 1 con un n mayor o igual que r. Para eso vamos a estudiar primero algunos conceptos porque de repente la palabra recursiva como que si nos confunde un poquito, a lo mejor no sabemos nada acerca de esta palabra. Entonces tenemos el concepto de recursividad. Dice que un problema en que pueda ser definido en una función de su tamaño, sea este n, puede ser dividido en instancias más pequeñas, sea menores que n, del mismo problema y se conozca la solución explícita a las instancias más simples. Lo que se conoce como caso base, se puede aplicar inducción sobre las llamadas más pequeñas y suponer que estas quedan resueltas. Pues lo que vamos a hacer básicamente es tomar este problema por casos más sencillos que nos ayuden a llegar a la solución como si lo hiciéramos por el camino más largo. Entonces un ejemplo de ellos es cuando nosotros demostramos la parte del factorial. Cuando queremos calcular el factorial de un número, el factorial de n, que se define como el producto de todos los enteros positivos de 1 a n, o sea, partiendo de 1 hasta n, o de repente decimos desde n hasta 1, que es lo mismo. Se puede definir el problema de forma recurrente como n que multiplica n menos 1 factorial, como n menos 1 factorial es menor que n. Podemos aplicar inducción por lo que se disponemos del resultado. Este es un método para poder demostrar que no nos vamos a adentrar en él, sino que vamos a retomar básicamente lo que ya nos decían, tomarlo por casos y de esta forma pues darle solución. Pasamos entonces a la solución de nuestro problema. Lo que vamos a hacer en primer momento es tomar una cuadrícula de n menos r por r más 1, como se muestra a continuación. Esta va a ser nuestra cuadrícula. Colocamos en una esquina un punto A y en la esquina superior el punto B, que es desde donde a dónde vamos a viajar. Para poder ayudarnos con los casos que ya les mencionaba, vamos a tomar dos puntos que se encuentren lo más cerca posible del punto B. En este caso solamente tenemos estas dos opciones. ¿Por qué elegimos estos espacios? Pues porque de acá ya solamente nos queda una opción para cualquiera de los caminos a los que vamos a llegar a él. Ya solamente sería viajar por acá, porque si regresamos por acá y subimos acá, eso ya sería retorno, entonces y eso no se hace. Comenzamos con nuestra deducción y lo primero que vamos a decir es que exactamente van a existir dos únicos caminos por los cuales llegar a B, pasando por D y por E, que son los puntos auxiliares que ya hayamos tomado. Entonces nos quedaría de esta forma. Un camino posible que podría ser pasando por D sería el que se muestra a continuación. Esa es una opción. Y ahora un camino que pase por E sería este que acabamos de dibujar, pero hay más opciones, claro, ¿verdad? Estos son los que estamos tomando para base. Entonces hemos considerado que para llegar del punto A al punto B solo hay dos casos, pasando por el punto D o pasando por el punto E. Ahora vamos a ver nuestro caso particular, nuestro caso general. Tenemos nuestros pasos horizontales son en total r más 1 y los pasos en forma vertical en total son n menos r, como ya lo habíamos dicho que habíamos tomado una cuadrícula de n menos r por r más 1. Entonces el total de maneras para llegar de A hasta B sería, recordemos que tenemos que sumar el total de pasos horizontales más los pasos verticales y luego los vamos a combinar con los pasos horizontales que hemos dado. Entonces vamos a sumar la cantidad de pasos, que sería en este caso, sumando los pasos verticales que son n menos r, más los pasos horizontales que son r más 1, como se muestra acá. Estos de acá son los verticales y estos son los horizontales, como muestran las flechitas. Destruyendo los paréntesis, porque no hay signos que nos afecten, nos quedaría la siguiente expresión, n menos r más 1. Nos fijamos que tenemos un r negativo y un r positivo, ellos dos se van a simplificar y solo nos queda n más 1. Por lo tanto, la cantidad de pasos que tenemos que dar para llegar de A hasta B sería en total n más 1. Pero la cantidad de pasos horizontales son r más 1. Entonces realizamos el combinatorio. Aplicando combinatoria nos quedaría el total de pasos que era n más 1, combinado con los pasos horizontales que son r más 1.
Y ya hemos demostrado nuestra primera parte. Ya tenemos esta parte del miembro izquierdo. Ahora necesitamos la parte del miembro derecho de la expresión para poder completarlo. Tomamos nuevamente nuestra cuadrícula y ahora vamos a tomar los casos particulares, los que les decía que íbamos a trabajar por medio de recurrencia. Entonces acá tenemos los caminos que pasen por D y los caminos que pasen por E. Vamos a considerar la cantidad de opciones que tenemos para llegar a D y esas que se multiplicarían por la opción que queda acá, que para llegar a B, que sería 1, que no sería necesario multiplicar porque ya bastaría con los caminos que encontremos hasta D. Entonces nos quedaría, esta es la expresión con la que queremos trabajar, nos quedaría encontrando por medio de los casos como la suma de las únicas dos opciones que ya mencionábamos desde el inicio, y esta sería entonces la cantidad de caminos para llegar al punto D. Consideremos esta opción que se acaba de mostrar en pantalla como una de las principales para poder encontrar nuestros pasos horizontales y verticales. Nos damos cuenta que los pasos verticales han sido utilizados todos. Significa que hemos utilizado n menos r pasos verticales y los pasos horizontales, si nos fijamos, en total son r más 1, pero tenemos uno que no hemos dado. Hemos llegado hasta D, pero aquí falta un espacio, entonces en total tenemos r pasos verticales. Para encontrar el total de pasos tenemos que sumar los pasos verticales más los pasos horizontales. Decíamos que el total de pasos en este caso sería n menos r, que los hemos usado todos, o sea los verticales, más r, porque nos hace falta uno acá, de los pasos horizontales. Sumando esto nos daría un total de n, porque menos r más r se simplifican y solamente nos quedaría n. Ahora aplicando combinatoria, y estos son los pasos verticales, los horizontales que ya explicaba, nos quedaría n, que es el total de pasos, combinado con los pasos horizontales, que son r, porque no hemos tomado este otro, y en total eran r más 1. Nos queda entonces n combinado con r. Ahora vamos a considerar los caminos que pasan por el punto E, para llegar al punto, pasando por el punto E para llegar al punto B. Entonces podemos considerar esta opción que se acaba de mostrar en pantalla. Nos fijamos entonces, se han utilizado r más 1 pasos horizontales, y de los pasos verticales hemos utilizado n menos r, pero menos un paso porque no hemos dado este que se muestra acá para llegar hasta B. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El total de pasos sería, estos son los pasos verticales y estos son los pasos horizontales. N menos r menos 1, como explicaba porque hizo falta uno acá, más los pasos horizontales que son r más 1, que en este caso sí se utilizaron todos. Destruyendo los paréntesis tenemos la siguiente expresión, n menos r menos 1 más r más 1. Nos fijamos que tenemos un r negativo y un r positivo, ellos dos se van a simplificar. De igual manera tenemos un menos 1 y un 1 positivo, esto se simplifica y nos queda solamente n. Ya tenemos el total de pasos que tenemos que dar y los vamos a combinar con los pasos horizontales que se han dado, que en este caso son r más 1, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Aplicando combinatoria sería n, que es el total de pasos que hemos dado, combinado con los horizontales, que en total fueron r más 1, según lo que muestra acá, y ya hemos llegado. Entonces, como las dos opciones no pueden suceder al mismo momento, estamos frente al principio de la suma. Entonces, para tener el total de caminos tendríamos que sumar este combinatorio que nos resultó yéndonos por D, más el combinatorio que nos resultó yéndonos por E, que sería entonces sumando n combinado r más n combinado con el factor r más 1, que justamente coincide con el miembro derecho de la expresión. Por lo tanto, se cumple y se verifica que la identidad que nos mostraba al inicio es verdadera. Pasamos ahora a la conclusión. Dice que para demostrar algunas identidades combinatorias se puede utilizar el conteo de caminos. Para ello hay que crear una cuadrícula que se adecue a la situación y luego contar los caminos de dos maneras diferentes. Esa es la opción que nos está diciendo que tenemos que aplicar, es como el consejo, y lo vamos a tomar muy en cuenta en el siguiente ejemplo para que esto nos quede aún más claro. En este ejemplo nos dicen: demuestra la identidad utilizando un argumento por caminos, n combinado 0 al cuadrado más n combinado 1 al cuadrado más puntos suspensivos más n combinado n menos 1 elevado al cuadrado más n combinado con n al cuadrado. Esto es igual a 2 veces n combinado con n. Entonces tenemos que demostrar de alguna manera esta expresión. Ya nos daban un consejo en la conclusión, por lo cual vamos a considerar una cuadrícula, en este caso de n por n, que es justamente la que se muestra aquí en pantalla.
tenemos n pasos horizontales y n pasos verticales, porque nos dice que el total al final tiene que ser 2n combinado con n. Y recordemos que esta primera expresión es la sumatoria de los pasos horizontales con los verticales, y este es justamente los pasos horizontales que se dan. Si nos fijamos, tenemos n pasos horizontales y n pasos verticales. Si sumamos todos los pasos, esto nos da n más n, nos da 2n, y los pasos horizontales solo son n, entonces nos quedaría el combinatorio de el total de caminos de longitud mínima para llegar de A hasta B sería entonces de 2n combinado con n, que sería el total de pasos. Este es nuestro primer miembro, el miembro derecho de la expresión. Ahora tenemos que encontrar un método que nos ayude a llegar por el miembro izquierdo. Entonces nos decía que podríamos considerarlo como en casos. Contando estos caminos en casos, tendríamos entonces, vamos a considerar este punto que se ve acá, le vamos a llamar P sub 0, a este punto que está aquí le vamos a llamar P sub 1, y a ese le vamos a llamar P sub 2, y así sucesivamente hasta que lleguemos a un punto que le vamos a denominar P sub n menos 1 y al punto P sub n, que sería el punto final. De la misma manera que trabajamos el problema inicial, vamos a comenzar encontrando caminos, opciones pasando por P sub 0, pasando por P sub 1, sucesivamente hasta que lleguemos a un punto que podamos pasar por P sub n, que sería este último caso que hemos considerado. Entonces consideremos el primero, que es pasando por P sub 0, que nos quedaría la cantidad de caminos que pasen por P sub 0 sería, dibujamos nuestros caminos, dibujamos acá nuestros pasos hasta llegar a P sub 0 como se muestra. Nos fijamos que para llegar a P sub 0 no hemos necesitado dar ningún paso horizontal, justamente solo hemos utilizado pasos verticales. Entonces hemos utilizado en total, como este lado mide n, hemos utilizado n pasos verticales y 0 pasos horizontales. Si sumamos n más 0, esto nos da n. Entonces nos quedaría n combinado, n que es el total, n combinado es 0. Este 0 representa los pasos horizontales que hemos dado, que ya decíamos que son 0. Ahora, aplicando el principio de la multiplicación, las opciones que tenemos de P sub 0 hasta B. Ahora trazamos nuestras opciones hasta B. En este caso no hay necesidad de hacer trazos verticales, si lo consideramos así. Nos damos cuenta que solo hemos utilizado pasos horizontales. Hemos utilizado n pasos horizontales y ningún paso vertical. Entonces el total de pasos sería n y lo vamos a combinar con n. Lo multiplicamos por n combinado con n. Pero recordemos en una clase que decíamos que cuando tomamos el combinatorio de n con n, esto es equivalente a combinar n con 0. Entonces lo vamos a sustituir convenientemente por esta expresión, porque necesitamos obtener esta primera expresión de la igualdad. N combinado con 0, factor de n combinado con 0, eso nos daría n combinado con 0 elevado al cuadrado. Ahora vamos a considerar los caminos que pasan por P sub 1. Dibujamos entonces de la siguiente manera. Nos fijamos que ya dimos un paso horizontal y los siguientes pasos han sido verticales. Veamos, acá tenemos n en total pasos verticales, pero hemos llegado hasta P sub 1. Nos hace falta un paso para llegar al total de n. Entonces los pasos verticales serían n menos 1 sumado con un paso horizontal que hemos dado. Entonces, como tenemos un 1 negativo y un 1 positivo, se van a anular y solamente nos queda n. Entonces nos quedaría n, que es el total de pasos, combinado con un paso horizontal que nos dio. Lo escribimos acá. Ahora vamos a encontrar el total de opciones que vayan de P sub 1 hasta B, como se muestra a continuación. Ahora hemos dado un paso vertical y n menos un paso horizontales, porque falta este de acá. Entonces si tenemos 1 positivo y el n menos 1 negativo, nos queda n. Entonces nos quedaría n combinado n menos 1, que son los pasos horizontales. N que representa el total y n menos 1 los pasos horizontales, que siempre vamos combinando con él. Pero al combinar n combinado con n menos 1, recordamos la propiedad que nos dice que, recordemos la propiedad que nos decía de que es equivalente tomar los que no se toman. Entonces podemos combinar entonces el total de pasos de n con este que no hemos tomado, con lo que se dejó en este caso, para poder escribirlo de la segunda forma y tener nuestra segunda expresión. Nos quedaría entonces n combinado
con 1. Si multiplicamos n combinado con 1 por n combinado con 1, eso nos da n combinado 1 al cuadrado. Ya hemos encontrado dos expresiones. Podemos seguir de esta forma usando esta misma lógica hasta llegar al paso P sub n. Hasta llegar al caso que pasemos por P sub n, que en los primeros n pasos todos sean horizontales y en los últimos n pasos sean todos verticales. Esto se puede hacer de n combinado n, factor de n combinado con n maneras, y es justamente esta opción, que nos vayamos desde A hasta P sub n y luego subamos hasta B, y ahí usamos n pasos horizontales y n pasos verticales. Entonces podemos concluir de esta forma, y ya hemos encontrado dos y vemos que el último caso nos va a servir. Podemos concluir que la igualdad se cumple, que por lo tanto la expresión n combinado con 0 al cuadrado más n combinado con 1 al cuadrado sucesivamente hasta llegar n combinado con n menos 1 al cuadrado más n combinado con n al cuadrado es igual a 2n combinado con n, como lo acabamos de demostrar. Llegamos a la sección de problemas, donde ustedes van a poner en práctica todo lo que hemos adquirido en esta clase y algunos conceptos básicos que hemos adquirido de clases anteriores. Espero que se diviertan resolviendo el ejercicio y encontrando una manera de demostrar la expresión. Aquí ya se les da el esquema, así que eso les va a ayudar un poquito, y pues nos vemos en el siguiente video.